sea, que básicamente, bueno, es que siempre se tiende, ¿no?, a pensar, ¿no?, que cuando, digamos, los reinos, o sea, los reinos de taifas y los reinos peninsulares del norte, digamos, de los denominados cristianos, eran, digamos, eran dos equipos enfrentados entre sí, pero realmente lo que eran reinos totalmente independientes unos del otro. Es decir, que, digamos, el denominado musulmán podía estar perfectamente coordinado con el cristiano para hacer una racia a otro musulmán, ¿no?, porque le convenía económicamente. O sea, no tenía por qué, digamos... Eso es. Quizás también, ahora que he mencionado también el tema de los turbantes, quizás la idea que solemos tener, antes de meternos más en serio en el mundillo, es que casualmente el cristiano lleva una espada en forma de cruz, ¿no? Lleva la espada con la protección así donde la mano, tiene forma de cruz, pero la espada musulmana tiene forma de media luna. Qué casualidad que justamente sus símbolos religiosos sean iguales que el de su espada. Pero en realidad los musulmanes aquí llevaban espadas igual que los cristianos. Estamos hablando de espadas rectas, espadas de 2 filos, espadas que servían tanto para pinchar como para cortar. Y esto es prácticamente durante toda la Edad Media. Se puede ver algún caso súper anecdótico de espadas de un solo filo, de espadas que buscarían más el corte, pero es que entre cristianos también. Lo normal será que tienen espadas de 2 filos. Pero ¿qué pasa? Que nosotros la idea que tenemos del moro como concepto, ¿no?, de las fiestas también de moros y cristianos y demás, en realidad no es el moro medieval de los reinos de taifas, sino que tenemos la idea del turco del siglo XIX, con ese pedazo de turbante y una espada curva y las babuchas que dan así un poquito de punta. En realidad eso no tiene un sentido histórico, sino romántico. O sea, que realmente el guerrero andalusí podía ser perfectamente confundido con un guerrero, digamos, cristiano, porque realmente llevaba la misma impedimenta militar, ¿no? No tenía Sí. por qué diferenciarse, ¿no? Lo único era de qué bando de la historia, o sea, de la realidad habías nacido, ¿no? Sí, sí, Básicamente, porque muchas veces también, como lo de cambiarse de religión podía ser por temas incluso de pagos de impuestos, o también la moda, como afectar mucho, sobre todo entre los nobles cristianos, se va a poner durante cierto tiempo de moda el vestir al modo andalusí. Por ejemplo, los andalusíes en sus prendas llevan aquí unos tiraces, que al principio regalaba el califa, que eran como pues, muchas veces pues incluso textos bíblicos y demás, que llevan bordados o pintados en el lateral una tira en sus mangas. Eso se pone de moda entre cristianos. ¿Qué pasa? Que llega un momento que ya empiezan a crear sus propios tiraces los cristianos, hasta el punto de que ellos, claro, no saben árabe, no saben escribir en cúfico, y entonces ponen cosas absurdas que no significan nada. O sea, es que es el equivalente exacto actual a hacerte un tatuaje con letras chinas que dices, pone esperanza, no, pones sopa de pollo. ¿Vale? O sea, la tontería de qué guay las letras chinas, que esto significa no sé qué. Pues exactamente lo mismo. Tenemos cosas que no dicen nada, pero es que lo vemos hasta en ropas de obispos, en sus ropas litúrgicas. No solamente hay gente que va a la guerra o un noble que va caminando por la calle. Es que el árabe se pone de moda ante los cristianos sin tener ni o idea, por sea, supuesto, de... es lo que tú dices, ¿no? O sea, sin saber el significado real de la palabra, pero bueno, como estéticamente quedaba bien, ¿no? Pues era lo suyo, ¿no? El Sí, ponerse... sí, es un poco como si escribes en élfico, ¿no? Bueno, Sí. pues ahí está. Avancemos un poquito más. Ya, pongamos ya a partir de digamos, de la llegada de, digamos, ya ha pasado, estamos en 1492, ya, digamos, ha caído Granada. Pongámonos ya, ¿no? O sea, lo denominaba, ¿no?, los tercios españoles, ¿no?, que se empezó a formar ya por esta época, ¿no? Contemos, ¿no? O sea, ¿qué tipo de reforma, quién reformó el ejército, digamos, del reino, ¿no?, de Castilla y Aragón, ¿no? ¿Quién fue el que, digamos, dijo, vamos a cambiar esto, forma de luchar, vamos a intentar ya introducir el arma de fuego, ¿no? ¿Quién fue? ¿Quién fue y por qué?
Bueno, pues tenemos que otra vez estamos hablando de un proceso tremendamente largo. En la época del Cid, en el siglo XI, ya existían las armas de fuego. O sea, es que estamos hablando de que 400 años antes de los tercios ya existían las armas de fuego, evidentemente muy rudimentarias, pero poco a poco se van implementando. En el siglo XV, en la toma de Granada ya sería súper común el ver armas de fuego, tanto de alto calibre, ya tipo artillería, como de armas de mano. Eh, Siempre se habla mucho de la figura del gran capitán, que evidentemente afectó muchísimo a la forma de entender el ejército. Sobre todo como en las primeras fases de las guerras de Italia se sigue viendo mucha gente, ya los llamados escudados, que iban con escudos y demás, y poco a poco pues eso se va cambiando por la pica, por un poco por la influencia suiza y alemana. Pero no podemos hablar de alguien en concreto que haya hecho esto, porque básicamente cuando se forman los tercios, en 1534, con las ordenanzas de Génova, la forma de luchar no ha cambiado mucho. Es decir, solamente cambia ya de una estructura a nivel logístico más que una estructura a nivel estratégico. ¿Vale? No podemos decir que de una persona en concreto, sino que es un proceso que dura unos 40 años. Tercio de 1530-40 no tiene que ver con el tercio de 1570, ni con el de 1620 o con el de 1700. ¿Vale? Sí es verdad que vemos una progresiva, un progresivo aumento de lo que es el uso de la pica, aunque los españoles siempre se caracterizaron mucho por tener más armas de fuego que los demás, sobre todo en lo que es el siglo XVI, que es un poco el momento de auge, ¿no? Así como luego el XVII es el declive. Hasta el punto de que sobre 1580 estamos hablando de que la pica se considera la reina de las armas. La caballería, en la batalla de Pavía, por ejemplo, pues se pone un poco como punto de inflexión. La caballería medieval queda desbancada. La caballería medieval ya no es tan bonita como la pintaban en la Edad Media, donde esa élite guerrera va a caballo. Y poco a poco en España ocurre el proceso de que la nobleza empieza a luchar. Hay muchos que van en caballería todavía, pero hay muchos que deciden, no, yo voy a infantería. Los que se denominan entretenidos, aventureros, es que son soldados que iban sin cobrar, solamente tenían acceso a botín porque ellos ya pues se pagaban su equipo y sus cosas y estaban ahí como... No era un mercenario tampoco, porque era una persona que estaba ahí casi solo por honor. Y que entre ellos se daban de palos por ver quién estaba en primera línea. Porque ahí es donde está la verdadera valentía y ves a que las primeras líneas de un tercio tendrías a gente con armaduras súper decoradas, vestidos con sedas de colores súper brillantes, tendríamos a auténticos nobles en la primera línea de batalla. Y la pica se denomina la reina de las armas. Mientras que si nos vamos a 100 años después, ya segunda mitad del siglo XVII, se dice que matar a un piquero es matar a un inocente. Porque un piquero no hace nada, porque ya el piquero está solamente para mantener un poco la distancia mientras las armas de fuego hacen el resto. Pues como todo el arte de la guerra va cambiando, porque claro, o sea, el arcabuz o la escopeta de mediados del siglo XVI ya no es el mosquete de mediados del siglo XVII. Ya tienes unas distancias de tiro más grandes, tienes una capacidad de perforación mucho más grande, otros calibres, y eso va haciendo que en realidad 10 años arriba abajo nos afecta muchísimo a la forma de entender la guerra. Lo bueno es que podemos estar hablando de que hay una revolución militar muy grande en toda Europa, sobre todo porque estamos hablando de que dentro de lo que es el mundo conocido, podríamos estar hablando de una guerra mundial, prácticamente. Porque estamos hablando de que toda Europa, que en ese momento, desde este europocentrismo, está en combate todos contra todos. Sí. O sea que, digamos, 10 años antes, 10 años después, claro, evidentemente empezó a evolucionar todo lo que es el armamento de fuego, la precisión del arma y la distancia. Claro, una pica en 1520, por ejemplo, era efectiva, pero a lo mejor en 1730 el piquero era carne de cañón, es decir, se lo podían ventilar rápidamente, entonces no tenía sentido llevar unas picas para que en la infantería para nada, porque ya no había casi infantería y básicamente era lucha de fuego entre los adversarios, ¿no? Se llevaron tercios también, digamos, a América del Sur. ¿Llegó a haber tercios ahí? ¿O otra forma de luchar? No,
No, pero sí. Sí que hay un tercio, que en realidad es, te lo estoy diciendo de memoria, sí que es en Sudamérica, creo por la zona de Perú y demás, de estas últimas fases de la conquista de América, que se habla de un tercio de Nueva España y demás, pero en realidad el tercio solamente tiene el nombre, no funciona como en la estructura militar conocida como tercio en Europa, en el que tenemos pues unos piqueros, unas mangas de fuego, tenemos un sargento que se ocupa de dar ciertas órdenes, el alférez que lleva la bandera, no, simplemente es que el tercio solo es eso, pero podría ser una milicia de no sé qué, pero simplemente cogió el nombre de tercio, pues como hoy en día la legión es el tercio de tal, o ese regimiento es el tercio de Milán número 2, pero evidentemente pues el tercio de la legión no funciona como un tercio del siglo XVII. Pues aquí lo mismo. Porque, digamos, el impedimento militar se cambió, ¿no? O sea, digamos, eh, la milicia, digamos, Nueva Hispana, ¿no? Cambió su impedimento porque realmente lo que podía funcionar en Europa no funcionaba en América, ¿no? O sea, ¿qué cambios hubo en forma de impedimento militar? ¿No? Porque se habla de que acolcharon, en vez de llevar armaduras digamos, de metal, se adaptaron a armaduras, digamos, más textiles, tipo petos acolchados y todo esto. ¿Qué tipo de armamento llevaban allá en América? Pues sí, al final llevar cosas parecidas a lo que aquí serían los perpuntes, que son esos a lo mejor chalecos acolchados, con algodón, con esas prendas que se ven en América. Pues esto, a ver, sobre todo lo podemos hablar en los procesos de la conquista de México, en los que básicamente los españoles están aislados del mundo. Entonces llega un momento que no tienen esa capacidad de recambios. Por ejemplo, pues una ballesta va a ser más efectiva porque no necesitas un acceso a pólvora. ¿No? O, pues que al final se van quedando sin cosas, las armaduras se van estropeando y a lo mejor no tienen. No es tanto porque, evidentemente, si tú tienes una armadura de metal, tienes una armadura de acero, no la vas a cambiar por ese peto acolchado, pero es que llega un momento que esa armadura se te va a ir estropeando por el uso y tienes que ir adaptándola a lo que tienes en la zona. Claro, cuando ya nos vamos a una conquista de Perú, que ya son 15 años después, pues evidentemente las formas logísticas, el tener asentamientos ya completamente claros en la América continental, va a cambiar mucho la forma de hacer la guerra. Pero al final, como hablábamos antes con Roma, la verdadera revolución militar siempre viene parte de la logística y la capacidad que tienes de poner a alguien en un sitio en concreto. Ahí viene la expresión de poner una pica en Flandes, lo caro que era realmente llegar a tener un soldado español en la zona de Bélgica y Países Bajos. Eso al final es la auténtica revolución militar, el poder desplegar en la otra esquina del mundo eso. Pero no podemos hablar de que sean tercio, tal y como nos lo pueden enseñar tratadistas como Londoño, Eguiluz, Ayala y otros militares potentes españoles que nos dicen cómo es un tercio, más bien el cómo debería ser.